hablar un poco sobre cómo hacer negocios en Estados Unidos como no residentes, específicamente hablando a nuestros amigos peruanos que tuvieron también un temblor esta mañana en Lima, que esperamos que todo esté bien por allá, pero con temas políticos, sea en Perú, Argentina, Colombia, en los países que hay instabilidad política, siempre llega gente preguntando cómo hago para invertir en Estados Unidos, cómo hago para mover mi capital e invertirlo, sea en bienes raíces, en la bolsa, etcétera, o cómo hago para traerme alguna parte de mi negocio hacia Estados Unidos para cobrar en dólares y tener una cuenta bancaria en dólares en donde pueda tener más seguridad de que mis fondos no se devalúan. Y bueno, con eso trabajamos todos los días. Y bueno, queríamos entonces un poco tocar ese tema. Y voy a compartir la pantalla porque vamos a empezar con el tema inmobiliario, porque nos hacen una serie de preguntas cada vez que nos reunimos con alguien. Son las mismas preguntas. Quiero invertir en bienes raíces, ¿cómo lo hago y cómo me afectan los impuestos? Quiero cobrar mis productos o servicios en dólares. Quiero abrir un negocio en Estados Unidos. Y la última es, quiero abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Estas 4 preguntas son un porcentaje muy alto de las preguntas que recibimos. Entonces, vamos a intentar ahorita de responder la mayoría. Y aquí está preguntando Alex si esto aplica para invertir en bienes raíces. Sí, esto aplica para invertir en bienes raíces. Vamos a estar hablando para todos los que son no residentes, que en muchos casos de lo que hemos hablado previamente, estamos cubriendo lo que aplica para residentes. Entonces, ahorita vamos a hablar con todo como si fuera para efectos de no residentes. Y vamos a explicar lo que es un no residente, porque a veces ese concepto no está muy claro. Un no residente es una persona que no tiene green card, que no tiene ciudadanía y que no ha pasado 183 días en los Estados Unidos en un año determinado. O sea, que cualquier persona que puede tener cualquier visa, no tiene que ver con un estatus migratorio, tiene que ver con su posición fiscal. Cualquier persona puede tener visa de turista o puede tener una visa también de trabajo o de inversión, pero si es una visa temporal y esa persona no ha estado físicamente en los Estados Unidos 183 días o más en el año, o hay otra fórmula, si la persona no estuvo 183 días, pero pasó más de 31 días en un año, tiene que revisar los 3 últimos años para verificar si es residente o no fiscal. Entonces, estamos hablando de personas que no están en Estados Unidos o que no han pasado 183 días en los Estados Unidos, no son residentes fiscales de los Estados Unidos. Esas personas, pues, tienen solamente responsabilidad fiscal en los Estados Unidos por los ingresos que se produzcan en suelo americano o que sean de fuente o origen americano, ¿ok? A diferencia de los residentes fiscales que tienen la obligación de declarar sus ingresos a nivel mundial. Entonces, si yo soy extranjero, vivo afuera o tengo una visa y voy y vengo y no cumplo con los tiempos para ser residente fiscal, estas son las cosas de las que vamos a estar hablando para los no residentes fiscales de los Estados Unidos. Sí. Ok, tenemos aquí un par de láminas. Estas vienen de un seminario que ya diste, María Antonieta, y tenemos el video completo en nuestro canal de YouTube. Si quieren ver, es como 1h30 de hablando solamente sobre inversiones en bienes raíces. En ese caso, para los dos residentes y no residentes. Esto lo vamos a simplificar un poco para efectos de solamente hablar de no residentes. Entonces, bueno, pregunta número 1 es, ¿tengo que hacer una declaración de impuestos? La respuesta ahí es sí. Si la propiedad está alquilada, vas a tener que declarar los impuestos todos los años. No es relevante si te queda ganancia o no. Correcto. Entonces, eso aplica para sea una LLC o una corporación y sea a nivel personal o varias personas. Entonces, dependiendo de exactamente cómo estructuren la inversión desde el punto de vista de las compañías que utilicen o si lo hacen a título personal, va a afectar qué tipo de declaraciones hay que hacer, pero alguna declaración hay que hacer mientras esté alquilada y en algunos casos simplemente por tener una compañía abierta hay que hacer una declaración todos los años. ¿Cómo se declara esto? Disculpa, pero aunque no tengan una compañía y hayan comprado el inmueble a título personal, les toca hacer una declaración a título personal.
¿ok? Si el inmueble está arrendado, si están percibiendo algún ingreso, indistintamente de que de ganancia o no, ¿ok? Tienen que hacer una declaración. Sí. Ok, se incluye en su declaración, se va a incluir el cálculo de ingresos menos los gastos y se paga impuesto sobre la ganancia que se genere. En el caso de que hayan pérdidas acumuladas, se pueden acumular por 10 años y contrarrestar ingresos a futuros. Una cosa ahí que es súper importante y nos encontramos todas las semanas con clientes que tienen esta situación es que tengo la propiedad alquilada, pero no la declaré porque dio pérdida. Hay que declararlo porque si no declaraste esa pérdida, no puedes utilizar esa pérdida para contrarrestar ingresos a futuro. Entonces es súper importante que hagan una declaración todos los años, independiente de que haya generado ganancias o pérdidas mientras la propiedad está alquilada. Si la propiedad deja de estar alquilada en algún momento, es posible que pueda no tener que hacer una declaración. De todas formas, hay que revisar su caso específico. Así es, señores. Así que todos los que tengan inmuebles en los Estados Unidos y ese inmueble esté arrendado, tienen responsabilidad fiscal. Dependiendo de la estructura bajo la cual hayan comprado, pues serán las responsabilidades que tengan, pero si está alquilada, tienen que declarar. ¿De ganancia o no? Sí, ¿cómo se pagan esos impuestos? Las tasas de no residentes se usan las tasas de soltero para efectos de Estados Unidos. No se puede declarar casado declarando en conjunto mientras seas no residente, siempre eres soltero, aunque estén de repente 50-50 la propiedad, tienen que declarar por separado. Entonces, las rentas y la ganancia va a ser taxada del 0 a 9.876, el 10%, a partir de los 9.876 para arriba hasta el 12, hasta los 40.127. Y con las rentas, a menos que sean muchas propiedades, la mayoría de las personas van a parar ahí. No van a pasar mucho más de esas tasas. Estas son unas tasas escaladas, que uno no paga solamente porque me pasé a la tasa del 12, no voy a pagar todo al 12, voy a pagar una parte al 10 y una parte al 12. Entonces, eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Cuando estamos hablando de las otras tasas, sí se puede escalar hasta la tasa del 37. Con alquileres, muy difícil llegar a esas tasas, pero es posible. Entonces, dependiendo de la actividad de negocio que están llevando, es importante planificar con estas tasas. Y de la cantidad de propiedades que tengan, o incluso tienen que tomar en cuenta, porque es posible que usted tenga un bien alquilado y a título personal, pero además tiene una visa que le permite vivir en los Estados Unidos y trabajar, y está recibiendo salario. Y entonces eso se va a sumar el ingreso que tuvo por el salario más el ingreso de la renta, y esta tasa se va a aplicar por el monto de la sumatoria de esos ingresos. Entonces es muy importante que entiendan que si lo tienen a título personal o tienen la propiedad a través de una LLC, que también es una entidad transparente, también entraría en su declaración y se va a sumar. Entonces, cuando se aplican las tasas, se aplica por el monto total del ingreso. Sí. Ok, vendí la propiedad. ¿Tengo que pagar impuestos? Esa es una pregunta que siempre nos hacen después de hablar sobre cómo pagan los impuestos sobre los alquileres. Y sí, la venta del inmueble va a tener un pago de impuestos. Ese pago de impuestos es entre el 0 y el 15% dependiendo de la ganancia. Se puede llegar hasta el 20% si es una propiedad con mucha plusvalía. Igual, estas tasas también son escaladas. Hay una parte que se va a pagar al 0, una parte que se va a pagar al 15, una parte que se va a pagar al 20. Pero esto es si mantienen la propiedad más de un año. O sea, estos son las tasas de largo plazo de ganancias de capital. Porque si las tienen menos de un año, las tasas son las anteriores. Se va a considerar una tasa de ingreso ordinario, que es las que vimos antes, que comienzan en el 10% y llegan al 37% en forma escalonada. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen una inversión. Es importante que para aprovechar las tasas de ganancias de capital, que son bastante, digamos, económicas, tienen que tener el activo más de un año en su posesión. Sí. Sí, también el tema con esto es que la plusvalía normalmente se genera en el tiempo. Entonces,
También muchas veces eso va a afectar el cálculo de impuestos. Si lo compré y vendí en un solo año, la misma propiedad, lo más probable es que no tenga mucha ganancia. Entonces eso también es un factor. Depende del año. Depende del Porque año. si Es es este posible año, sí, porque es así. ahorita hay un movimiento muy importante inmobiliario, por lo menos en Florida y en algunos otros estados, porque todo esto de la pandemia ha hecho que la gente se mueva y aparentemente hay mercados. La gente se dio cuenta que podía vivir en otros lugares más económicos. Entonces, por ejemplo, aquí se está viendo en Florida un movimiento muy importante de gente que está viniendo de California, de Nueva York, que son mercados que son mucho más costosos. Y están comprando acá, que es más barato, que sin embargo es carísimo, y están las propiedades subiendo de precio, y sacas una propiedad a la venta y le llegan 20 ofertas. O sea, hay que quitárselas a sombrerazos las ofertas. Es realmente un mercado súper extraño de lo que está pasando en este momento, y en momentos así podría haber un aumento de la ganancia en las propiedades que compras, pues muy, muy drástico, ¿no? En corto tiempo. Sí. Pero eso no pasa normalmente. ¿Cómo se calcula la ganancia? La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula la ganancia en la venta? Entonces tenemos nuestro precio de venta menos nuestro precio de compra, menos inversiones en remodelaciones, menos los gastos de cierre, es lo que nos da nuestra ganancia. Entonces, esa es la plusvalía que haya ganado la propiedad en el tiempo. Y si estos gastos o inversiones y gastos de cierre son más altos que el precio de la venta, genera una pérdida. Y en ese caso, no hay, al generar una pérdida, no hay un pago de impuestos. Ahora,